Ya sabéis que Hamilton se va de Mercedes en 2025, pasa a formar parte del equipo Ferrari y queda esa vacante en Mercedes que ahora mismo pues no se sabe muy bien quién la va a ocupar. Así que os traigo unos 7 posibles candidatos más 2 porque ni siquiera están ahora mismo en entorno Fórmula 1, que ni siquiera han estado en Fórmula 1, pero que puede ser interesante, que son nombres que más o menos han sonado. Entonces os traigo así un poco las alternativas, mi valoración sobre el tema y espero en comentarios vuestra opinión sobre quién os encajaría más, a quién os gustaría más ver ahí y demás. Entonces, empezando por estos dos así que, bueno, que están medio dentro, medio fuera, por así decirlo, tenemos en primer lugar a Antonelli, que es un piloto tremendamente novato, que no ha debutado ni siquiera en Fórmula 2. Es verdad que, ostras, está dejando muy buenas sensaciones, al menos por resultados en las categorías inferiores, pero sin ni siquiera subirse a un Fórmula 2, no creo que esté preparado para subirse a un Fórmula 1, con 17 años creo que tiene, y encima en un Fórmula 1 Mercedes, que se supone que está ahí para ganar. Es decir, no es como entrar en un Haas, en un Sauber este año, que estás ahí atrás, que tampoco vas a tener muchos focos puestos en ti, sino que es entrar directamente en un equipo que vas a pelear mano a mano, al menos a priori, con Ferrari, quizá con Red Bull, con McLaren, con Aston Martin quizá también. Entonces, yo sinceramente ver un piloto tan novato al lado de Russell, que es el piloto que va a tener de compañero sí o sí, me parecería una alineación de pilotos muy desequilibrada. Necesitas un poco más de experiencia y es verdad que es un piloto que quizá te dé enormes cosas, pero creo que es mejor primero probarlo en Fórmula 2 y buscarte otra alternativa, aunque sea momentánea y temporal y no vayas a estar con él 5 o 6 años, pero que por lo menos dejes un poco de tiempo a Antonelli en ese sentido. Y el otro piloto que también ha sonado un poco, que lleva sonando mucho tiempo, algunos quizá más por deseo que por objetividad, es Palou. Ya sabéis que es bicampeón de la IndyCar, se han dicho muchísimas cosas sobre él, es un piloto espectacular, pero que nunca lo hemos probado en Fórmula 1. Si tengo que elegir entre Palou y Antonelli, pues quizá me quede con Palou, porque es verdad que ninguno tiene experiencia en Fórmula 1, pero Palou la tiene en Indy, que es muy diferente a la Fórmula 1, por supuesto, pero ya sabes lo que es estar ante cierta presión, ser campeón de una categoría importante, entonces quizá por ahí me podría encajar un poco más. Aún así, insisto, dejando el hueco que deja Hamilton, creo que Palou no sería la alternativa ideal. Si hubiese sido al revés, por ejemplo, es decir, se queda Hamilton pero se va Russell, al lado de Hamilton sí puedes poner quizá un Palou, puedes poner a un Antonelli si te parece que es la opción adecuada y que tiene muchísimo potencial, no dudas que vaya a ser un auténtico pelotazo para la Fórmula 1, pero colocar a alguno de estos dos pilotos al lado de Russell creo que se desequilibraría mucho la balanza, sabiendo que además vas a tener que compartir pista peleando mano a mano con un Ferrari, por ejemplo, cuya alineación es Leclerc-Hamilton. No creo que teniendo una alineación Russell-Palou en su primer año de Fórmula 1 puedas competir con Leclerc y Hamilton en Fórmula 1, que ya se ha demostrado el nivel que tienen, por supuesto, y que además llevan mucho tiempo en la categoría. Así que pasando a pilotos que ahora ya sí están en entorno Fórmula 1 y demás, primer nombre que os saco a la palestra es el de Alexander Albon, que ya incluso se le ha preguntado, él ha dicho que está enfocado en Williams, evidentemente, ¿qué vas a decir? Y a mí es uno de los pilotos que más me encajan para ese hueco, porque es verdad que seguiríamos teniendo una alineación quizá un poquito desequilibrada, teniendo a Russell y a Albon, son pilotos bastante jóvenes, que sí que tienen experiencia en Fórmula 1, pero no ni de lejos la que puede tener Hamilton. Son pilotos que sí que son rápidos, pero que no sabemos hasta qué punto pueden ser constantes sacando puntos hasta el final. O sea, recordad que Hamilton consiguió muchos más puntos que Russell esta temporada 2023. Entonces necesitas un piloto que te vaya a dar eso, una constancia y demás, que Albon quizás sí que te la pueda dar, porque este año en Williams ha sido una barbaridad lo que ha conseguido. Pero, por ejemplo, Russell también estuvo en Williams y tuvo un nivel altísimo. Otra cosa es ver qué pasaría si lo subes en un Mercedes. Pero claro, por alguien tienes que apostar, sabiendo que Hamilton se te ha terminado yendo. En cualquier caso, Albon es un piloto que por esa estrecha relación que tiene con Toto Wolff, Mercedes y todo esto, me encajaría, porque además creo que con el año 2023 que ha hecho, sí que se lo podría merecer. Luego tenemos viejo conocido, Valtteri Bottas, que sería como una especie de retorno. Es un nombre que, bueno, habréis podido escuchar también, que es una alternativa que puede resultar más o menos interesante, porque es verdad que quizá no sea el piloto más rápido, es un piloto que te ha demostrado que es complicado que luche por un mundial, aunque sea con un Mercedes que está para ganar, porque ya vimos que se quedó lejos de Hamilton, pero que quizás sí se puede complementar bastante bien con Russell. Es un piloto que quizá no haga cosas súper brillantes, pero que siempre solía estar ahí. Decíamos que era el segundo piloto perfecto, pues si tienes un Russell que de repente brilla, de repente desaparece, tener un Bottas al lado sí que puede ser interesante. Le aporta cierta estabilidad al equipo, le da cierta experiencia, entonces yo creo que podría ser una alternativa interesante. ¿Creo que es lo que va a pasar?
Hombre, no tengo ni la más remota idea, evidentemente. Ya sabéis que no soy periodista de investigación, ni mucho menos. De hecho, no soy ni siquiera periodista. Mi trabajo es más de ingeniero, de analista y demás. Pero no creo que suceda. Realmente un retorno de Bottas me parecería un poquito extraño. Es verdad que la época que estuvo en Mercedes no dejó muy buen sabor de boca, como que no estaba a la altura, o esa es la sensación que daba. Pero bueno, entiendo que dadas las circunstancias, si crees que al final es la mejor alternativa, pues no estaría del todo mal. Entre Albon y Bottas, personalmente apostaría más por Albon en ese caso. Luego tenemos otro nombre que puede ser interesante y raro al mismo tiempo, que es Daniel Ricciardo, que estuvo fuera de la Fórmula 1, volvió para meterse otra vez en la rueda y en esa esfera Red Bull, ahora mismo en lo que era Alfa Tauri, que ahora es Visa Cash App, si no me equivoco con el nombre. Y es verdad que la intención de Ricciardo, evidentemente, al volver a ese equipo es terminar subiendo otra vez a Red Bull, pues siendo honestos, en el hueco que pueda dejar Pérez, porque lo veo más probable a que Verstappen deje ese hueco en Red Bull. Entonces, la cuestión aquí es, creo que aportaría mucho a Mercedes, porque es un piloto que tanto en Renault como sobre todo en Red Bull cuando estuvo, demostró tener un talento y una velocidad absolutamente brutal, pero que luego dejó un sabor de boca en McLaren bastante malo, bastante, iba a decir agridulce, pero más agrio que dulce en este caso. Entonces, sabes que si lo pones en tu equipo, puede que funcione muy bien o muy mal con el coche. Si te da el rendimiento que le dio, por ejemplo, a McLaren, pues habrás perdido mucho. Ahora, si te da el que dio en Red Bull, por ejemplo, pues evidentemente habrá sido una apuesta espectacular, porque claro, te aporta esa velocidad, te aporta el ser un piloto tremendamente constante cuando fue o como fue en su época buena, y además es un piloto con mucha experiencia que ha estado además en varios equipos y eso siempre es un plus y creo que complementaría muy bien a Russell. ¿Se va a dar? Hombre, pues otra cosa es que Ricciardo quisiera, porque tal y como está la situación ahora, sabes que Mercedes es complicado que gane, porque es complicado que alguien que no sea Red Bull gane. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Esperar una hipotética salida de Pérez y que tú aproveches ese hueco o decidir irte otra vez, buscar la vida fuera del entorno Red Bull? Pues bueno, una decisión creo bastante complicada porque no tienes garantías, uno, de que vaya a salir Checo y dos, que si sale Checo seas tú el que entra, aunque entiendo que ahora mismo, dada la situación de Red Bull, sin duda sería el mejor reemplazo para Pérez. Luego, otro piloto, también bastante conocido por Pérez, que sería Ocon, también muy vinculado con Toto Wolff, con Mercedes y todo esto. Sinceramente, me pasa un poco lo que me pasa con Albon, solo que confío más en la estabilidad y la gestión deportiva y extradeportiva de Albon que de Ocon. Creo que a veces se ha incluso exagerado las maniobras de Ocon y demás, pero sinceramente no creo que sea un piloto ahora mismo como para meterlo en un Mercedes con la presión que eso conlleva, sabiendo que cuando no tenía tanta tampoco la supo gestionar del todo bien. Y encima lo pones al lado de un Russell que no es precisamente el mejor piloto en cuanto a estabilidad y sacar siempre el máximo del coche. Lo hace de forma puntual, pero este año ha demostrado que en algunas carreras ha fallado bastante, no encontraba el ritmo, cometía errores y ostras, meter al lado Ocon, pues no lo veo. Considero más estable, incluso quizá más rápido a Albon, aunque es algo que evidentemente desde fuera y con lo que hemos visto es muy complicado saber. Se le ha enlazado mucho con el equipo Mercedes, quizá termine encajando ahí, pero al menos a nivel personal no creo que sea la mejor opción para los de Mercedes. Luego tendríamos otra hipotética opción que sería Checo Pérez, que claro, si lo sacas de Red Bull, quizá a Mercedes le interese y pensar, bueno, pero si no ha rendido bien en Red Bull, ha estado tan lejos de Pérez, ¿para qué lo quieres en el Mercedes? Pues porque si le da al equipo y a Russell lo mismo que le ha dado al equipo y a Verstappen en este año 2023, por ejemplo, pues te va la cosa bastante bien. Es verdad que ha estado muy regular, empezó muy bien, luego cayó muchísimo, no levantaba cabeza, luego ya al final parecía que sí, pero claro, al final es un piloto, como decía, de Bottas, es un piloto muy estable, con mucha experiencia, que puede complementar bien a tu piloto. No te la juegas tanto, no tienes una alineación tan agresiva, tan joven, tan potencial de cara al futuro, como puede ser, por ejemplo, la de McLaren, con Norris y con Piastri, pero sí que la puedes tener un poco más equilibrada. Incluso a nivel de marketing y demás, tener un piloto veterano más mayor, más estabilizado en la vida, por así decirlo, y luego otro más joven, a veces es interesante. Entonces, para el equipo Mercedes quizá le puede interesar, que también es algo que más o menos ha ido buscando a lo largo de sus años. ¿Es una pieza interesante? Sí, lo que pasa es que volvemos otra vez a lo que decía antes. ¿Puedes luchar con Russell y Checo contra un Leclerc y Hamilton? Pues lo veo sinceramente bastante complicado. Luego tenemos otra alternativa que sería el cambio súper directo, que es que Hamilton se va de Mercedes a Ferrari, pues Sainz se va de Ferrari a Mercedes.
A Carlos se le ha enlazado mucho y se le ha vinculado mucho con el proyecto de Audi en la Fórmula 1, que empezará pues un año más tarde y demás, y a mí es un proyecto que realmente me gustaba para Carlos. Es decir, en toda esta ecuación, en toda esta jugada, en este efecto dominó, a mí me parece que el más perjudicado era Mercedes, no Carlos, porque si vas a meter a Hamilton en Ferrari, pero Carlos más o menos ya tenía clara su salida, que esto no lo puedo saber por supuesto, para empezar ese nuevo proyecto con Audi, yo creo que es una jugada interesante, porque Ferrari siempre está ahí como que casi, pero quizá por el tipo de piloto que es Carlos, cómo evoluciona el coche, cómo se involucra con el equipo, cómo cuando entra en un coche ya hecho le cuesta adaptarse a él y tarda un poco en conseguir el ritmo, pues quizá empezar desde cero con un proyecto que además va a tener una inversión brutal, puede ser algo positivo. Dejando de lado también todo lo que tenemos de que su padre ha ganado el Dakar este 2024 con la propia Audi. Entonces, yo ese camino sí que lo veía bastante óptimo. Otra cuestión es, oye, te la juegas, siendo tú Carlos Sainz, a meterte en un proyecto que no sabes ni cómo se va a estructurar ni nada, sabiendo que puedes confiar mucho por lo que te digan y por lo que veas, o te vas directamente a Mercedes, que sabes que va a estar arriba. No sabes si va a ganar o no, pero sabes que arriba lo más probable es que esté. No sé si sería del todo malo para Carlos, realmente quizá podría ser algo positivo, pero claro, si llevas negociando tanto esa salida a Audi, involucrándote tanto en ese proyecto de Audi, dejarlos de lado para irte a Mercedes, no sé hasta qué punto incluso a él le podría interesar, porque ya digo, si tú ves ese proyecto con buenos ojos y confías en él, a lo mejor te interesa incluso más. Pero claro, otra cuestión es a Mercedes. Yo creo que a Mercedes, sinceramente, es uno de los mejores reemplazos que puedes tener. Vas a tener algo parecido a lo que tenía Ferrari el año pasado, que yo creo que era una de las mejores alineaciones. De hecho, si miramos a los primeros equipos, tenías un Verstappen muy arriba, Checo abajo, Hamilton arriba, Russell abajo, Alonso arriba, Stroll abajo, Norris arriba, Piastri abajo. Que sí que ha hecho carreras estupendas, sé que hay como un poco de controversia por ahí, pero es verdad que Norris sacó muchos puntos a Piastri. Entonces, el único equipo que con los dos pilotos consiguieron más o menos los mismos puntos fue Ferrari. Si tienes a Carlos al lado de Russell, puedes conseguir algo parecido. No creo que tengas el mismo nivel en cuanto a pilotos que va a tener Ferrari con Leclerc y Hamilton, desde luego, pero es que no creo que nadie vaya a tener ese nivel sumando a sus dos pilotos. Entonces creo que te puedes quedar cerca con una alineación además bastante equilibrada, con pilotos jóvenes pero con cierta experiencia ya en Fórmula 1. Entonces yo creo que en este caso sí que sería una buena apuesta para Mercedes. Y por último, tenemos un piloto que probablemente sea el que más se os ha ocurrido, el que más se os ha venido a la cabeza, que es Fernando Alonso. Mucha gente dice que es imposible por la relación que tiene con Mercedes, Toto Wolff y todo esto, pero estás en Fórmula 1, hemos visto de todo. Entonces, sinceramente, no me terminaría de extrañar y creo que para reemplazar a Hamilton, lo único que puedes hacer es meter a Alonso, en el sentido de si quieres conservar más o menos lo que tenías. Es un piloto tremendamente rápido, es un piloto tremendamente experimentado y es un piloto que sabes que puede ganar un mundial. Porque por mucho talento que veamos, por ejemplo, en Norris, en Leclerc, en Carlos, si queréis, en el piloto que sea, hasta que no ganas un mundial, creo que no has demostrado que eres capaz de ganar un mundial. Porque una cosa es ganar carreras, ser capaz de destacar en momentos puntuales y otra hacerlo durante todo un año hasta el final con toda la presión y todo lo que envuelve eso. Así que yo creo que en el caso de Alonso sería un reemplazo realmente ideal para el equipo Mercedes. Quizás sería, en mi opinión, el reemplazo número 1, pero claro, entiendo que puede ser un poco complicado. Además, dejas una masa salarial tremenda del lado de Hamilton, quizás se lo puedas ofrecer a Alonso. Eso sí, si Alonso ve que este año su proyecto de Aston Martin sigue hacia adelante, se ve muy querido, se nota que el equipo cuenta con él y demás, y se ve muy involucrado en ese proyecto, quizá no le interese dejar la escudería. Este año se ha visto a Mercedes un escalón por encima de Aston Martin, es verdad, pero si Aston Martin sigue creciendo, pueden aprovechar todo ese túnel de viento, toda esa inversión que están haciendo, quizá terminen adelantándolos. Así que dependerá en ese caso cómo Alonso vea cada uno de los proyectos, cuál le hace más ilusión incluso, y por supuesto, cuál cree que le acercará más a tener un tercer campeonato del mundo, o esa victoria 33 o ese tipo de historias, porque al final siempre se van a mover por lo que crean que les va a dar más probabilidad de conseguir un campeonato y más victorias en Fórmula 1, por supuesto. Entonces habrá que ver qué tal se da la cosa. Pero os recuerdo que espero vuestros comentarios sobre a qué pieza os encajaría mejor en este puzzle de Mercedes. Tanto quién creéis que sería mejor para Mercedes como quién queréis vosotros que se meta en ese equipo Mercedes. Así que nada, espero que os haya resultado entretenido y interesante también este análisis de las diferentes alternativas que tiene Mercedes, aunque quizá luego nos sorprendan y metan a otro piloto que no hemos ni siquiera mencionado aquí, que ya sabéis cómo van estas cosas. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos pronto.